El coronavirus en el Perú dejó hasta la fecha más de 4 millones de infectados, más de 220.000 muertos, millones de soles en pérdidas económicas y un país paralizado. Soy Twitter y en esta ocasión les voy a explicar sobre mi experiencia con el COVID. Recuerdo que amanecí con un dolor de garganta en la. Pensé que era un resfriado común. Sentía medio fiebre, la tos seca, no podía respirar, no podía salir de cama. Y entonces fue ahí donde yo decidí hacerme esa prueba y me salió positivo resultado. Entonces me tuve que tomar las medidas correspondientes, me confirmaron que era COVID. Me estuve aproximadamente un mes en recuperación. Afortunadamente pude recuperarme, pero me marcó esa experiencia. Entonces también aprendí que ese virus es real y que nos puede afectar. Asimismo, seguí correctamente las medidas de seguridad, todo lo que me indicaron en el hospital. Ya, gracias a Dios, estoy bien y eso es todo. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reportó los primeros casos de neumonía en Wuhan, China, causados por un virus desconocido hasta ese momento. El 1 de enero de 2020, China cerró un mercado mayorista de mariscos sospechando que los animales salvajes vendidos allí podrían ser la fuente de la infección. 6 días después, confirmaron que el virus era un nuevo coronavirus. El 11 de enero, la Comisión de Salud de Wuhan contabilizó 41 infectados y anunció la primera muerte causada por coronavirus. 2 días después, el 13 de enero, se registró en Tailandia el primer caso fuera de China en un hombre que había llegado de Wuhan. El 16 de enero, un hombre que había viajado a China llevó el virus a Japón. Al día siguiente, China confirmó la segunda muerte por coronavirus y Estados Unidos implementó controles en los aeropuertos. El 21 de enero se confirmó la llegada del virus a Estados Unidos. El 24 de enero el virus llegó a Europa, con Francia reportando el primer caso. 24 horas después, México presentó su primer caso. Los infectados globales alcanzaron casi 10.000 y 170 muertos, con 20 países fuera de China afectados. En febrero se presentaron casos en países como Rusia y España, y el virus siguió expandiéndose por el mundo. El 26 de febrero, el coronavirus llegó a Sudamérica, con Brasil confirmando que un hombre que volvió de Italia dio positivo. El 3 de marzo, Argentina y Chile reportaron sus primeros casos. Que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. El sistema de salud peruano, ya frágil antes de la pandemia, se enfrentó a una crisis sin precedentes. El 6 de marzo se registró el primer caso de COVID-19 en Perú. Una persona con historial de viajes a España, Francia y República Checa. Como respuesta, el gobierno de Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia nacional y el aislamiento social el 15 de marzo para evitar la propagación del virus. Solo se permitía salir de casa para comprar alimentos o ir a centros de salud, además de cerrar las fronteras y suspender los viajes interprovinciales. El 19 de marzo se registró el primer fallecimiento por COVID-19 en Perú, un adulto de 78 años con insuficiencia respiratoria. Los hospitales se vieron saturados con escasez de camas UCI y de equipos de protección personal necesarios para combatir la pandemia. Paró el hospital para enfrentar la pandemia. No, realmente el hospital no estaba nada preparado. Fue un hospital que estaba en plena construcción, ya terminada su infraestructura, pero no con los recursos materiales, mucho menos recursos humanos. Y bueno, solamente se implementó y se improvisó. Se tuvo que improvisar, ¿no? No estaba preparado realmente porque el hospital, es el hospital nuevo,
el de ATE, el que ahora sí ya obviamente pues no ya está funcionando, pero en ese tiempo solamente era para el área de UCI y el área de emergencias. O sea, de ahí no había otro servicio y todo el personal que trabajaba era solamente para atender a pacientes COVID. Claro, entiendo. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que enfrentaron en términos de capacidad hospitalaria y recursos? A ver, hospitalaria propiamente porque si bien teníamos la infraestructura, que bueno, pues no, como te indiqué, era nueva, no teníamos los equipos necesarios, ¿no? Y todo se estaba implementando de acuerdo a necesidad. No es que tú llegues y tengas pues una cama ¿no? que sea específicamente para cuidados intensivos o los equipos, ¿no? que uno necesita como el ventilador mecánico, los monitores propiamente ya que te dan no propiamente un resultado, ¿no? Y tú tienes que simplemente visualizarlo, ¿no? Sino que tenías que trabajar con los recursos, ¿no? que había en ese momento, porque había demasiada escasez, el oxígeno se llegó a acabar porque no había eh, el fluido o algo así, y los pacientes tenían que llegar o entrar a emergencias con su balón de oxígeno propiamente recargado, o sea, ya solamente le damos la atención, ¿no? Entonces, fue muy precario, la verdad, en un inicio, bastante precario, bastante, solo se trabajaba con lo que había. Y obviamente también los recursos humanos, ¿no? También, ¿no? Sentíamos que faltaban pues manos, ¿no? Realmente para trabajar. Y trabajamos los que estábamos, ¿no? Los que estábamos y lo que podíamos, nada más, porque es bastante agotador, ¿no? Si bien atiendes a uno o dos pacientes, pero digamos por ahí no habían los recursos humanos necesarios o más enfermeras que te sustituyan o te reemplacen, tú misma tenías que hacerlo, te quedabas con tres y ya estaba con cuatro pacientes y de verdad era bastante agotador. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la economía del Perú, al igual que en muchos otros países. Algunos de los principales efectos económicos durante este periodo incluyen: en 2020, el Producto Interno Bruto del Perú se contrajo en aproximadamente un 11.1, una de las caídas más pronunciadas en América Latina. Esto se debió a las estrictas medidas de confinamiento que paralizaron muchas actividades económicas. El desempleo aumentó considerablemente, especialmente en sectores como el turismo, la construcción y el comercio. Muchas personas perdieron sus empleos y otras se vieron obligadas a aceptar trabajos con menor remuneración o en condiciones más precarias, incrementando el subempleo. ¿Cómo evaluaría la respuesta del gobierno en términos de apoyo a empresas y ciudadanos? Durante la pandemia, el gobierno peruano tuvo que invertir más de 10.000 millones de dólares en préstamos, justamente para financiar los programas, no solamente de apoyo a la sociedad, apoyo social a la población, sino a las empresas, el programa Reactiva, por ejemplo, que fue un programa en el cual se les daba una cantidad de dinero a los microempresarios para que puedan, pues, subsistir, ¿no? Y obviamente se crearon muchos bonos que fueron dándose a medida que transcurría el tiempo, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. En realidad, si hacemos una evaluación global de la intervención del Estado peruano para financiar la pandemia, pues sí tomó acciones bastante dinámicas, ¿no? Que beneficiaron a la población. Sin embargo, eso no sirvió para, digamos, detener el crecimiento de la pobreza porque simplemente la economía, pues, se paralizó. ¿Y qué sectores de la economía fueron los más afectados? ¿Y cuáles de Todos, estos se adaptaron mejor? ¿Qué sectores se adaptaron mejor? todos los sectores económicos
se vieron afectados, que de un día que nosotros como economistas, cuando íbamos escuchando que se empezara a dar confinamiento en diferentes partes del mundo, pensamos, esto no puede darse en el Perú, aquí hay mucho peruano del día al día, ¿no? Hay muchas personas que salen a vender sus caramelos, que venden sus desayunos, que hacen sus espectáculos, entonces, ¿cómo puede ser esto, ¿no? Ustedes saben y todo el mundo sabe, pues que muchos sectores, casi todos los sectores económicos se vieron afectados. La pobreza se duplicó en ese año, en ese tiempo, ¿no? Y el sector que, digamos, que mejor se adaptó fue justamente el tema del sector comercio. El comercio electrónico dinamizó, se dinamizó y obviamente también el sector restaurantes, ¿no? Porque empezaron a trabajar mucho el tema del delivery y algunas empresas se reinventaron, ¿no? Por ejemplo, mucha gente de los que en Gamarra, pues los productores textiles simplemente empezaron a producir las mascarillas, otro tipo de productos, ¿no? O sea, los peruanos son creativos, pero sí, todos los sectores se vieron afectados, pero un gol, así, un disparo fue el comercio electrónico, definitivamente, ¿no? Y Y en tiempo de pandemia la pasamos verdaderamente muy mal. Hicimos compras para la campaña escolar. El capital lo invertimos en su totalidad, pensando ganar, como en años anteriores, un 100 y a veces hasta un 150%. Esa oportunidad no llegó, porque en tiempo de pandemia tuvimos que quedarnos con todo el capital invertido y perdido. En el mismo caso, mi pareja no podía salir tampoco a hacer sus labores, porque estábamos todos encerrados. Para mis 3 hijas fue muy doloroso. Ellos no comprenden que no hay dinero. Ellos no comprenden la inversión que hicimos. Fue muy triste verdaderamente. Sin embargo, tuvimos que ingeniarnos y ver la forma de ir colocando el material que habíamos adquirido, pero la ganancia no se dio tan pronto como lo habíamos pensado. Gracias a Dios ya ha pasado el tiempo y hemos visto que acomodarnos nuevamente. Pero aún ahora estamos viendo muy tristemente esa pérdida. A pesar de que han pasado varios años, esa mala experiencia ha quedado grabada en nuestra memoria. El 7 de febrero de 2021 llegaron a Perú las primeras vacunas contra el COVID-19, las cuales eran de la marca Sinopharm. 2 días después, el 9 de febrero, comenzó la vacunación del personal de salud que estaba en primera línea de combate contra la COVID-19, incluyendo a médicos y enfermeros que trabajaban en la unidad de cuidados intensivos de diferentes hospitales del país. Posteriormente, se amplió la vacunación a otros trabajadores del sector salud, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como a los adultos mayores quienes recibieron la vacuna de Pfizer. Cada 7 de febrero se conmemora en el país como el Día de la Vacunación contra la COVID-19 en Perú. Hasta el año 2023 se han administrado más de 87 millones de vacunas en el país. En resumen, el impacto del COVID-19 en Perú ha dejado cicatrices profundas en la economía y la sociedad del país. Las lecciones aprendidas nos recuerdan la importancia de la resiliencia y la solidaridad en momentos de crisis. Lo vivido nos enseña la importancia de la colaboración y la adaptabilidad en tiempos de adversidad.